Bueno, en este video estaremos hablando acerca de la unidad 3, que esta sería la de estática del cuerpo rígido. Esta, pues encaminando a la unidad anterior, vendría siendo algo muy parecido, pero esta ya implica diferentes temas que lo vamos a ir abordando poco a poco. Primero empezaremos definiendo qué es un cuerpo rígido, al ya conocer anteriormente los conceptos básicos de fuerzas y todo eso. Un cuerpo rígido es un cuerpo ideal en el que sus partículas tienen posiciones relativamente fijas entre sí. Estos cuerpos no sufren deformaciones debido a la acción fuerzas externas. Se trata de cuerpos ideales, ya que en la realidad los cuerpos no son completamente rígidos, sino que se deforman por la acción de fuerzas externas. A diferencia de las partículas en los cuerpos rígidos, si consideramos sus dimensiones además de su masa. Esto va a ser muy importante. Anteriormente se hablaba de que no se consideraban, ahora sí se consideran. En la unidad estática del cuerpo rígido se estudian las condiciones necesarias y suficientes para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio. Estamos buscando el mismo objetivo que el anterior, simplemente que las características que van a cumplir estos van a ser lo que haga la diferencia en cuestión de la estática de una partícula y la de un cuerpo rígido. En este caso, por ejemplo, vamos a tener que ahora sí vamos a considerar dimensiones como su masa. También que otro dato que podría mencionar es que estos cuerpos no sufren deformaciones debido a la acción fuerzas externas. Al aplicársele una fuerza no va a haber una deformación de este mismo, pero sí va a haber reacción, pero no deformación. Aquí vamos a hablar también de las fuerzas en el cuerpo rígido. En los cuerpos rígidos hay dos tipos de fuerzas, llamadas externas e internas. Las fuerzas externas son las fuerzas debido a la acción de otros cuerpos. O sea que nuestro cuerpo rígido que estamos analizando, su movimiento o cualquier otra reacción que vaya a tener es de algo exterior. Por ejemplo, yo con este ratón, yo lo estoy moviendo, yo soy la fuerza externa que está haciendo mover este cuerpo rígido. Y las fuerzas internas son las encargadas de mantener unidas a las partículas del cuerpo rígido. A su vez, las fuerzas externas pueden ser de dos tipos: fuerzas aplicadas y fuerzas de reacción. Ahora pasaremos a hablar. Vamos a empezar a hablar sobre una fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido. Puede ser reemplazada por cualquier otra fuerza que tenga la misma intensidad y el mismo sentido y la misma dirección que la fuerza original, y que se aplique sobre cualquier punto de su línea de acción. Un ejemplo de esto se da cuando se empuja o se tira de un cuerpo con una fuerza del mismo módulo. El movimiento del cuerpo es el mismo. O sea que si lo están empujando o si lo están jalando, conforme vaya a la misma dirección y si es la misma fuerza aplicada, va a ser el mismo movimiento generado al cuerpo rígido. Ahora hablaremos. Lo anterior mencionado era el principio de transmisibilidad. Y ahora el que vamos a proceder a hablar, es el momento de una fuerza. ¿Pero qué es el momento? El momento de una fuerza se calcula como el producto vectorial, volvemos a hablar de los vectores en específico, entre la fuerza aplicada y el vector distancia, el que va desde el punto para el cual calculamos el momento, eje por el cual el cuerpo giraría, hasta el punto en donde se aplica la fuerza. También recibe el nombre de torque, ya he hablado anteriormente de la anterior unidad. Aquí vamos a dar el significado del momento. Representa la intensidad de la fuerza con la que se intenta hacer girar
a un cuerpo rígido. El momento aumenta tanto si aumenta la fuerza aplicada como si aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de la aplicación de la fuerza. Aquí se nos presenta una fórmula de cómo se calcula el momento, que vendría siendo momento igual a fuerza, que este vendría siendo el módulo del vector de fuerza, esta magnitud en newtons, y la otra el módulo del vector distancia, que está en metros. Vendría siendo F por D por el seno de A, que A vendría siendo el ángulo entre los dos vectores, grados o radianes. Como el momento es un producto vectorial, para calcular su módulo se multiplica el módulo del vector de fuerza por la distancia del eje de giro y por el seno del ángulo, debido a que solo las componentes perpendiculares de la fuerza tienden a hacer rotar el cuerpo. Al multiplicador por el seno del ángulo estamos considerando solo la componente perpendicular a la distancia. Esto es lo mismo que decir que el módulo del momento se calcula como el producto de la componente perpendicular de la fuerza por la distancia. Entonces, el sentido y dirección del momento, al ser un producto vectorial, el momento también tiene una dirección y un sentido porque es un vector. Estos valores se pueden calcular por la regla de la mano derecha. El vector resultado es perpendicular a los otros dos y normal al plano que los contiene. Que en estática se ve aplicada el teorema de Varignon. El teorema de Varignon, principalmente en mecánica, que lo habíamos mencionado en la anterior unidad, que no la íbamos a ver, pero en esta ya la estamos mencionando, afirma que la suma de los momentos producidos por un sistema de fuerzas concurrente respecto a un determinado punto es igual al momento de la fuerza resultante respecto al mismo punto. Muy bien, sabiendo ese concepto, por eso aquí se nos menciona que por esta razón también se conoce a este teorema como el principio de los momentos. Aquí también se nos cuenta un poco de la historia y aquí viene un ejemplo. Un ejemplo de cómo funciona. Supóngase que sobre un punto actúa un sistema simple de dos fuerzas coplanares y concurrentes, F1 y F2, detonadas con negritas por su carácter vectorial. Dichas fuerzas dan lugar a una fuerza neta o resultante llamada FR, que vendría siendo fuerza resultante. Cada fuerza ejerce un torque o momento respecto a un punto, o que se calcula mediante el producto vectorial entre el vector de R o P y la fuerza F, donde R o P va dirigido desde O hasta el punto de concurrencia P. O sea que este nos indica como una especie de distancia o un segmento entre O y P. Y este vendría siendo básicamente el teorema, dándole una repasada de Varignon. Y pasaremos a hablar por último de los centroides de gravedad en líneas, áreas y volúmenes de cuadros compuestos utilizando tablas. Muy bien, esto ya vendría siendo el último tema acerca de esto.